Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? De pronto, si me regalan un mensajito o un dedito arriba, ya sé que me están escuchando y podríamos iniciar con esta última charla del año. Veo, veo que ya me escuchan, entonces, bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias pues nuevamente por el espacio. Esperamos sea un espacio de provecho para todos. La idea inicial de la charla es como evaluar todo el proceso de cierre de fin de año, que muchas empresas lo hacen, pero recordemos que nosotros mismos y nuestra familia somos casi que prácticamente una empresa. Y la idea es que queremos que a través de una charla sencilla que les queremos compartir en esta hora que tenemos, pues podamos evaluar algunos escenarios o algunos temas que creemos que son absolutamente pertinentes y que les pueden de pronto ayudar a evaluar de mejor manera el cierre del año y lo más importante, el inicio del otro año. Muchas cosas ya no se hicieron, pues no hay que llorar sobre la leche derramada, pero esta época normalmente es una época de proyectos, es una época de pensar, es una época de proyectarse, entonces es muy importante empezar a hacerlo de una manera organizada y de la manera adecuada. Lo que les traemos es una serie de ayudas y lo que le traemos es una serie de consejos para que precisamente pues puedan lograr esa tan anhelada tranquilidad en enero, febrero y marzo, porque lamentablemente muchas veces el exceso de gastos en diciembre hacen que nosotros para el inicio de año tengamos algunas complejidades de flujo de caja y tengamos que hacer un endeudamiento adicional que no es la idea. La idea no es endeudarnos, la idea es poder programar progresivamente nuestros gastos y de alguna manera ser más previsivos. Entonces recuerden que en alguna charla, en alguna no, en varias charlas hemos hablado de la importancia de los presupuestos, ¿cierto? Esta es una época ideal para empezar a hacer todo este tema de presupuestos, todo este tema de poder empezar a tener un manejo especial de los recursos para que no sean recursos finitos, sino que nos permitan a través del tiempo pues soportar muchas de nuestras actividades. Entonces, pues este es el último espacio del año, esperamos que sea de provecho. Nuevamente le damos muchas gracias a Fonseca Sur por el espacio, por podernos regalar este espacio para compartir con ustedes conocimiento, compartir algunos consejos y trabajar en esa educación financiera que es tan importante, sobre todo para nosotros que no la recibimos. En muchos colegios, muchos de nuestros hijos, sobrinos o nietos ya la están empezando como a recibir, ya tienen algunas ideas vagas del tema, pero pues a nosotros este tema nos cogió como de imprevisto, entonces la idea es que de la mejor manera posible ustedes puedan conocer cuál es el contexto, conocer cuáles son las variables que pueden de alguna manera condicionar su flujo de caja y teniendo en cuenta esas variables que condicionan su flujo de caja, pues puedan tener de pronto un mejor manejo de los recursos y sacar mayor provecho de los mismos. Entonces, ya con este contexto y nuevamente dándole las gracias a Fonseca Sur por el espacio y agradeciéndoles a ustedes por siempre estar acá con nosotros, voy a compartir con ustedes la presentación que traemos para el día de hoy, que son una serie de consejos, no solo para diciembre, sino para lo que viene después de diciembre. Porque en diciembre no hay tantos inconvenientes, el problema es enero, febrero y marzo. Entonces, ya permítanme un segundo, voy a compartir una presentación. Yo les agradezco que me indiquen si la están viendo para poder iniciar con la presentación y poder de alguna manera pues empezar a tener el compartir que queremos tener con ustedes. Entonces, si alguien me puede decir si se está viendo la presentación, le agradezco para iniciar de inmediato. Bueno, nos dicen que ya se ve, entonces pues la idea es básicamente poder compartir con ustedes esta serie
de indicaciones o de consejos que esperamos sean de todo su agrado y provecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en diciembre? Pues en diciembre tenemos el problema y es que tenemos muchos gastos, gastos que a veces no planeamos, ¿cierto? Entonces el problema no es cuánto ganas, el problema es saber planificar, ¿cierto? A veces vemos personas que ganan mucho menos que nosotros y tienen una vida económica más estable, tal vez porque ellos tienen planeación, que es lo que falta muchas veces. Si nosotros fuéramos juiciosos, sabemos que en diciembre vamos a hacer gastos extra, todos los meses guardaríamos parte de lo que tenemos y no estaríamos ahorita pensando qué tarjeta de crédito vamos a utilizar o qué crédito voy a pedir, ¿cierto? Eso no es malo siempre y cuando se tengan unas proyecciones, ¿cierto? Pero hay cosas como las vacaciones que deben ser programadas, ¿cierto? Y con productos que, por ejemplo, Fonsencosud les ofrece a ustedes, ustedes podrían de alguna manera, pues, ir programando todos los meses sus vacaciones, ¿cierto? Y si ya les falta algo, será muy pequeño, pueden acceder a un crédito de buena tasa como los que da Fonsencosud, y de alguna manera planificar las vacaciones y no esperarse al 15 de diciembre a recibir la prima y empezar a pensar qué me la voy a gastar. Antes, recuerden que lo importante antes de gastar es ahorrar, ¿cierto? Yo ahorro y gasto con lo que me quedo. Es que en Colombia todo el mundo lo hace al revés. Primero gasta y si queda, ahorra. Pero como casi nunca queda, pues no se ahorra. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. También es muy importante tener algunos datos en la cabeza que a veces no manejamos a diario o que no nos percatamos que están allí, pero nos empiezan a afectar. Esos son los enemigos silenciosos de nuestro bolsillo, ¿cierto? Una es la inflación diaria. Recuerden que a nosotros nos suben el sueldo generalmente una vez al año a los asalariados, pero lo que pasa es que el mercado sube varias veces en el año. Los servicios públicos han subido varias veces este año y cuando hay aumentos en la gasolina, como los hay ahorita por la estabilización del precio, pues durante el año empiezan a haber unos gastos que empiezan a dar una inflación a nuestro hogar y a nuestro presupuesto que nosotros no tenemos en cuenta. Mucha gente en diciembre apenas recibe su carta de aumento, empieza a proyectar qué va a hacer con el sueldo del otro año. Pero lo que pasa es que esa es la foto del momento, pero recuerden que en Colombia, lamentablemente, en el transcurso del año, generalmente la inflación y algunos fenómenos económicos hacen que bienes de primera necesidad o bienes de la canasta familiar, como se conocen, como el mercado, los servicios públicos, los servicios telefónicos, el transporte que utilizamos, que son cosas que no pueden ser negociables, ¿cierto? El arriendo también sube dentro del año, ¿cierto? Entonces nosotros debemos programar esto en nuestro flujo de caja. ¿Existe una inflación general? Sí, muchas empresas basan sus presupuestos en la inflación, en el en el IPC y demás. Pero lo que pasa es que eso es lo que está pasando en este momento, pero recuerden que la economía es muy cambiante. Si ustedes recuerdan, después del post-COVID, el Banco de la República ha trabajado mucho con el cambio de tasas en subir y bajar para mejorar la economía. Eso que hace que el dinero sea más caro o más barato de conseguir. Entonces es importante que ustedes le presten atención a este tema de la inflación diaria para que ustedes puedan conocer cómo los puede afectar en su día a día, ¿cierto? Algunas veces nosotros tenemos deudas mal estructuradas. Ahí aparecen las famosas tarjetas de crédito, en donde yo por el afán de no endeudarme empiezo a pactar muy pocas cuotas y empiezo a inflar una cuota, porque entonces es una compra, una cuota, la puedo manejar, pero cuando hago 3, 4, 5, 6 en el mes, cuando soy impulsivo, cuando llegan fechas como estas en las que debo utilizar la tarjeta, lo que pasa es que cuando no tenemos en cuenta nuestro flujo de caja, lo que vamos a hacer es acumular un poco de cuotas muy altas para poder salir rápido del endeudamiento, pero lo que pasa es que lo que estamos haciendo es apretarnos de manera innecesaria. Los cupos de crédito, las tarjetas de crédito se pueden utilizar a plazos amplios, sí, pero tampoco a plazos eternos. La idea es conocer cuál es nuestra capacidad de pago y de esa manera estructurar las deudas para que yo no sea feliz gastando en diciembre y desde enero tenga un problema con mi tarjeta hasta que logre que me la reestructuren o me la refinancien, ¿cierto? O hasta que logre pagar aunque sea una o dos de las cuotas que tengo pequeñas y empiezan a afectar mi flujo de caja. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto y es muy importante que empiecen a estructurar sus deudas teniendo en cuenta el flujo que tienen disponible, ¿cierto?
Como les decía, las compras a cuotas largas no son un buen negocio, el costo financiero es bastante alto, ¿cierto? Y como a veces no me duelen, pues yo sigo pagando, 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 pagando y pagando, y lo que hago es aumentar el costo financiero, aumentar el gasto, ¿cierto? Que podría cubrir de mejor manera sin tener que asociarlo a un gasto con un tercero. Los famosos gastos hormiga que muchas veces nosotros no sentimos. Esos gastos hormiga son la empanadita de la mañana, el tinto, la gente que fuma su cigarrillo y demás. Todos esos gastos a veces no los tenemos en el presupuesto porque uno dice, un cigarrillo vale 1.000 pesos, no lo pongo. Pero si fumo 3 al día son 3.000. Y si lo hago todos los días, pues ya son 21.000 pesos. Y si lo hago todos los meses, prácticamente estoy gastando 85.000 pesos solo en fumar. Y si a eso le sumo el cigarrillo, fácilmente puedo llegar a gastar más o menos 150.000 pesos en gastos hormiga. Que con eso podría yo pagar un servicio público, cargar mi tarjeta de Transmilenio si me muevo por un medio masivo, o podría tener cobertura sobre otros gastos menores que no estoy teniendo en cuenta, ¿cierto? Y si ustedes ven una proyección de un gasto hormiga de 150.000 pesos al mes, en un año fácilmente son 1.800.000 solo en fumar un cigarrillo y tomar un tinto de vez en cuando en la calle. Y si ustedes ven 1.800.000 es un monto importante que bien planificado podría utilizar en otras cosas. Entonces es importante que esos gastos hormigas, si van a hacer un presupuesto ya que vamos a empezar el año, estén ahí dentro de ese presupuesto, ¿cierto? Que esos gastos hormiga hagan parte ya de esos gastos como invisibles que nunca vemos, pero siempre están, ¿cierto? Lo otro muy importante cuando yo llego al fin de año y tengo todas esas promesas que hago para el 2026 y para hacer un mejor año que este para mi bolsillo, es que cuando se empieza a hacer un presupuesto, mucha gente hace el presupuesto desde el deseo de cómo quieren manejar sus recursos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que cuando yo voy y miro, lo que yo puse en el presupuesto no es lo que normalmente hago. Porque uno de mis propósitos del otro año puede ser dejar de comer en la calle, dejar de fumar en la calle, dejar de tomar tinto o alguna de esas cosas, ¿cierto? Pero entonces yo lo hago enero, febrero, pero ya en marzo digo, no, no me aguanto el estrés, cualquier cosa, y vuelvo y caigo en la rutina. Entonces ese presupuesto que hice hace 2 meses, donde me prometí hacer cosas que no estoy cumpliendo, sí me está cobrando el flujo de caja mes a mes. De pronto en el primer mes y en el segundo no lo sientan, pero ya acumuladamente empieza a haber un efecto en mi bolsillo. Entonces es muy, muy importante que ese tipo de gastos ustedes por favor los tengan en cuenta, los metan allá en ese presupuesto que es tan importante ir realizando, y de esa manera ustedes puedan tener un presupuesto mucho más real y a su bolsillo no le digan mentiras, sino le den una ayuda o le den un salvavidas para que él pueda comportarse de mejor manera, sobre todo al inicio de año, donde hay tantos gastos imprevistos y donde nosotros sentimos que hay dinero porque nos subió el salario. Pero es que recuerden que el salario sube de la mano con el aumento de muchos servicios y de muchos productos que nosotros utilizamos de manera constante. Entonces es importante que sepamos que sube uno, pero también sube el otro, y debemos saber si suben de la misma manera. Si mi sueldo sube más, de pronto mejoro mi tema, pero a veces lo que sube más son los gastos que el salario, y ahí empiezo a tener un problema, y es que yo, aunque tengo más dinero en la cuenta, como todo es más caro, tengo menos poder adquisitivo. Y si no me organizo, simplemente estoy engañando a mi bolsillo y estoy engañando la realidad que tengo, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué sube el salario y el salario no me alcanza? Porque como les decía, cuando yo aumento el salario, lo primero que me sube, por ejemplo, son los descuentos de salud y pensión, porque es el 4% del salario nuevo, no del antiguo. Si llego a un tope donde ya tengo que además hacer el famoso aporte al fondo de solidaridad, pues es otro descuento que es el 1 o el 2%. Entonces ya de mi salario, yo ya tengo un descuento del 8 entre salud y pensión y del 1 o del 2 en aportes sociales. Entonces vean que ya de cada millón yo 100.000 pesos los tengo en deducciones, y aquí no hemos pagado ninguna deuda. Entonces es importante calcular eso, porque muchas veces yo digo, yo me gano 7, 8, 9 millones, pero lo que pasa es que a mí no me consignan eso, a mí me consignan menos, ¿cierto? Normalmente cuando empieza el año, entonces empiezan todos los aumentos de costos indirectos, o en el transcurso del año. Entonces mi plan de celular cumplió un año, lo cambio. Tengo cuenta en Spotify o en cualquier
o en cualquier red social o en cualquier plataforma de streaming, y esas plataformas también a través del tiempo van subiendo sus valores. Tengo medicina prepagada, tengo algunas pólizas donde aseguro mi casa, la exequial, el carro y demás. Esas pólizas también anualmente suben. A veces no en diciembre, entonces no lo tengo en cuenta, pero sí suben en abril, en mayo, en agosto. Y ahí empiezo a tener un hueco que debería yo haber cubierto de manera predictiva y no esperar a que me suban la póliza, que a veces suben de manera importante, y empezar a saber qué hago con ese costo indirecto que no tuve en cuenta a inicio de año, y yo ya cambié mi plan de celular y yo ya me compré un nuevo celular y yo ya me metí en gastos en mi tarjeta de crédito porque entendí que me iba a alcanzar el dinero. Pero cuando todos los costos indirectos que tengo en el transcurso del año empiezan a aumentar, empiezo a tener un problema, es que se me aprieta mi flujo de caja y no es la idea. Como les decía al inicio de la charla, pues los precios aumentan en el transcurso del año varias veces, pero el salario no aumenta varias veces. Entonces es importante tener un colchoncito o tener una reserva para que en el momento que tengamos que hacer algún gasto imprevisto, pues ese aumento de precios no nos golpee, ¿cierto? Y esto sin contar con el tema de tengo una enfermedad, tengo que comprar una medicina, los que tenemos mascotas, la enfermedad de una mascota a veces es bastante costosa, entonces pues eso, más el aumento normal de los precios hace que a veces nuestro bolsillo se resienta, ¿cierto? Entonces, como les decía, el error más común es comprometer el aumento en los gastos fijos, es decir, mucha gente dice, uy, me subieron el salario, tuvo un buen aumento, entonces sale y compra dos plataformas más de streaming, sube el celular, cambia el celular, el plan aumenta, mejora el plan de televisión, se pasa de pronto a planes más costosos. Entonces, ese tema es que nosotros sin recibir ya estamos contando con un dinero, pero no sabemos nunca o no proyectamos nunca cuál es el valor real que vamos a recibir por ese aumento que tuvimos, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a tener problemas y empezamos a tener inconvenientes, y es que partimos de hechos que no son absolutamente reales y eso empieza a generar un conflicto. Yo me imagino que a muchos les ha pasado. Si quieren de pronto compartimos ahí en los comentarios algunas situaciones que ustedes vean que les han pasado para que las otras personas que estén en la charla o vean este video más tarde vean los comentarios y sepan que ese tipo de cosas suceden, sería muy valioso. Como nosotros les decimos, pues la idea es crear aquí conocimiento y que ustedes también sean un apoyo para sus compañeros y entre todos podamos buscar la mejor manera de manejar nuestros recursos a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la manera más eficiente de manejar los recursos? Pues es usarlos para ordenar las deudas y crear un colchón financiero. Como les decía al inicio, algo que siempre debe estar en cualquier presupuesto es mi cuota de ahorro. Allá en Fonsecusud yo ahorro de manera automática muchas veces dinero, pero ese dinero es el que respalda mis obligaciones y muchas veces no tengo acceso a él. Aunque ellos tienen líneas de ahorro muy interesantes, de depósitos a la vista, que es un depósito a la vista, algo que yo puedo retirar en el momento que lo necesite. Entonces ustedes pueden programar más bien, me subió el sueldo, yo sé que Fonsecusud tiene líneas de ahorro a la vista, empiezo a hacer ahorros y solo en el momento que los necesite de pronto hago un retiro. Pero mientras tanto ellos me van a estar pagando una buena tasa de interés y como desde el momento en que subió el salario yo empecé a programar ese ahorro, pues no me va a afectar tanto como si lo hago después de algunos meses. Discúlpenme, se secó un poco la garganta. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, y es que el salario aumenta una vez, pero los gastos aumentan a diario, ¿cierto? Ahí es donde la inflación real es algo que empieza a afectar mucho y tenemos que conocerla al TAN y muchos, en este momento, muchos medios empiezan a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno empieza a cambiar su estilo de vida, pero no tiene en cuenta la nueva realidad de los precios. Y aquí se habla de un concepto muy interesante que hablan algunos autores, y es que existe la inflación oficial, que es la que todos los medios nos dicen que va a subir un 3, un 4 o un 5% los precios de todo, pero la inflación del hogar también sube. ¿Cierto? Porque es que cada familia y cada persona es un mundo. Entonces, si tengo una nueva mascota, yo tengo nuevos gastos y mi inflación sube.
Si decidí trastearme o si de pronto lo que está pasando en algunos sitios, mi estrato sube por las famosas restratificaciones que están haciendo, pues vuelve y sube mis gastos. Si quise cambiar el vehículo o si tengo que hacerle una mejora a mi vehículo, atender temas de técnico mecánico además, pues esos gastos que a veces nunca están por allá en el presupuesto empiezan a cobrar. Entonces, la inflación oficial puede que esté al 5, pero yo puedo tener una inflación en mi casa del 10, el 12 o el 15. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta gastos. ¿Por qué? Porque me confié de un aumento que tuve, no tuve en cuenta todas las deducciones que me van a hacer, más el aumento de todos los gastos fijos de salud, educación, transporte y demás, y empiezo yo a afectar mi bolsillo sin darme cuenta. Entonces, la inflación real, muchas empresas la utilizan, sí, pero sepamos que hay gastos que no son negociables y esa inflación real para nosotros puede ser mucho mayor y ahí empezamos a tener problemas, ¿cierto? Y esos gastos obviamente se empiezan a acumular y se vuelve una inflación invisible. Se vuelve algo que yo siento que como cada mes me sube un poquito, pues yo no lo siento, pero cuando yo hago un stop a mitad de año y miro lo que gastaba en enero y vuelvo y miro lo que gasto en junio, pues me doy cuenta que a veces hay discrepancias muy altas y que como no hice de manera juiciosa y predictiva un presupuesto, pues lo que pasa es que más o menos yo estoy esperando a que me llegue algo para pagar, entonces pago aquí, pago allá, y entonces empiezo a desorganizar mi flujo de caja o de pronto adquirir muchos compromisos que igual tengo que pagar. Entonces voy y hago un avance en la tarjeta, eso me da mediatez, voy y pago algo, pero es que la tarjeta me toca después del avance a 5 o 6 meses, entonces son 5 o 6 meses donde va a tener menos ingreso. Como tengo menos ingreso y tuve otro inconveniente, entonces voy y hago otro avance, pido un crédito y demás. Entonces, pues la idea, yo no les digo que endeudarse sea malo. Lo malo es no planificar el endeudamiento. Lo malo es no tener la capacidad de pago y empezar a incumplir en el endeudamiento, ¿cierto? Entonces recuerden que esa famosa canasta familiar que habla de unos bienes básicos para cada uno cambia mucho. Los que tenemos mascotas en la canasta familiar debemos incluir la comida de los gatos, los perros o demás, los peces, ¿cierto? Debemos incluir a veces seguros médicos, muchas personas ya tienen pólizas funerarias para los animales y pues no es que sea algo excesivo y no es que sea un lujo que no se pueda dar. Un gasto de esos de manera imprevista es un gasto alto y la idea no es que nos coja sin ningún tipo de prevención, sino que a través de una planificación nosotros podamos atenderlos de manera oportuna, porque ellos también son parte de la familia, y de esa manera conozcamos nuestra canasta familiar real. Creemos todo el escenario de todos los gastos que podemos tener durante un periodo de tiempo y así podamos saber si estamos bien de presupuesto, si estamos mal o si debo yo reformular mi presupuesto o buscar lo que los expertos dicen, bienes sustitutos, ¿cierto? Cuando yo sé que la carne está muy cara, entonces a veces como pollo. O si la carne roja está muy cara, puedo comer carne de cerdo. Entonces, lo que hago es simplemente buscar algún otro producto que pueda cumplir el mismo nivel de satisfacción, pero que tal vez tenga un precio más económico. Ahí también es muy importante hacer algo que uno cuando está en la casa de ese hijo no lo ve, pero que cuando ya es papá lo ve, y es que uno veía a los papás que iban como a 6 sitios a hacer mercado y uno decía, pero tan exagerado. Pero cuando uno de pronto es juicioso y empieza a validar ese tipo de temas, pues hace que la canasta familiar sea un poco más amable. Es un tema dispendioso, sí, pero lo que pasa es que cuando vemos los beneficios que hay en el flujo de caja, pues lo dispendioso versus el costo-beneficio a veces se obvia y muchas personas tienen esta práctica sin ningún inconveniente. Entonces son consejos que se pueden dar, son situaciones que de pronto los invito a evaluar, de pronto no todo el mundo lo hace, pero no está de más de pronto chequear el costo de las cosas que yo compro o utilizo a diario versus otros sitios donde de pronto puedo empezar a adquirir economía y esa economía me va a ayudar a mí mucho en mi flujo de caja futuro. Entonces nunca olviden que la inflación oficial y cuando uno escucha noticias que el país va muy bien, pues puede que el país vaya muy bien. Pero si mis gastos aumentan, así el país vaya bien, así ya a mí me suban el sueldo y así yo tengo una mejor expectativa, pues si mis gastos reales realmente suben, pues por más que yo tenga un aumento y por más que veamos que de pronto hay una economía que está floreciendo, pues realmente
Eso le pasa al país y nosotros somos parte de ese modelo, pero particularmente tenemos características muy diferentes que tenemos que evaluar en el presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo una deuda mala se come tu ingreso? ¿De qué manera las deudas empiezan a afectar nuestro flujo de caja y de qué manera nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿cierto? Aquí hay como una línea de tiempo de lo que puede pasar. Lo primero es la decisión, ¿cierto? Entonces, debo hacer una compra, entonces la hago a cuotas de la tarjeta como para salir del paso, pero yo no proyecto que la tarjeta la tengo en 500 y como veo que tengo plata este mes, entonces le sumo una cuota de 200. Entonces, en diciembre con la prima puedo pagar los 700. En enero con los intereses puedo pagar los 700. Pero si la pedí a 6 meses, en febrero yo ya voy a tener mi aumento de salario, pero también mi aumento de gastos, como les decía, y tal vez esos 200.000 pesos que pagué muy cómodamente en las 2 primeras cuotas me empiecen a pesar. Entonces, no hay que tener una confianza desmedida en el ingreso futuro. Hay que saber que el ingreso futuro está allí, pero que el ingreso futuro me genera mayores deducciones si soy empleado con contrato fijo, y que también esos mayores ingresos a veces vienen acompañados de mayores gastos. Entonces lo que hay que saber es que puede que suba mi ingreso, pero cuál es el valor real que va a entrar a mi bolsillo. Es muy importante cuando tengo un cambio de actividad. Mucha gente ahorita está pasando de ser asalariada a ser independiente. Entonces, ese modelo nos exige algunos cambios que son drásticos. La creación de empresas, si alguno lo está haciendo también, es un reto que si no lo hacemos de una manera ordenada, pues nos puede traer más problemas que satisfacciones realmente, ¿cierto? Ahí es cuando empezamos a hablar de la falsa normalidad. Y es que yo digo, no, mi cuota es asumible, mi ingreso no ha cambiado, acabo de pagar una cuota, entonces la reemplazo por esta. Pero yo no veo la oportunidad de ahorrar, no veo la oportunidad de crecer en mi flujo de caja, sino que me acostumbro a un flujo de caja y no genero una estrategia para reducir mis costos. Eso a veces da sensación de control, de decir yo tengo todo ordenado y demás. Pero ¿qué le pasa a esas personas? Que en el momento que tienen un gasto extraordinario empiezan los problemas, porque yo ya me acostumbré a vivir al límite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando me sacan de mi zona de confort y me llega un gasto adicional, una pinchada, una estallada de una llanta, una estrellada, cualquier cosa que puede pasar, pues ese gasto ya no lo tenía en mi flujo. Yo me acostumbré a tener mi flujo, como dicen, ras con ras. Entonces, cualquier cosa aumenta mi flujo y tengo aquí un hueco que debo cubrir. Generalmente, ¿cómo lo cubro? Vía crédito. Entonces, vuelvo y empiezo la cadena de... mucha gente ahorita en diciembre, en enero paga deudas, pero uno los ve y en marzo otra vez están endeudando. Entonces, lo que hacen es pagar para no tener dinero. Es mejor tener un flujo de caja cómodo y todos esos extras que lleguen, utilizarlos de manera adecuada. ¿Pagar deudas es una buena opción? Es una buena opción. Ahorrar para que ese ahorro además se pueda volver una inversión y me dé un ingreso pasivo es una mejor decisión. Entonces hay muchas maneras de afrontar una situación. La idea es que busquen la que les funcione de mejor manera, ¿cierto? Porque cuando esa falsa normalidad empieza a cobrar efecto y yo empiezo a saber que entonces como puedo pagar una tarjeta, entonces pido otra porque es que esa me da millas, ¿cierto? Porque es que esa tiene una cuota fija con un pago mínimo, entonces yo gaste lo que gaste, siempre voy a pagar la misma. Pues lo que pasa es que esa cuota fija lo que hace es que yo pague muchos intereses y poco capital y va a tener una deuda durante mucho tiempo. Entonces, esa falsa sensación de control lo que hace es generar un pago más lento de mi deuda, y al pagar más lentamente mi deuda, pues hago un mayor pago de intereses, y ahí esa acumulación de intereses no es tan bonita y no empieza a ser tan buena para el bolsillo, ¿cierto? Además que si tengo una segunda, una tercera, o he visto gente acá, Dios mío, que tiene hasta 5, 6, 7, 9 tarjetas, pues ya no es una cuota de manejo, son 5, 6, 7 o 9, y eso sumado en volumen, pues empieza a afectar también el flujo de caja, porque son cosas que sí o sí debo pagar para tener mi tarjeta, y que me las cargan el cubo, o sea, no son cosas que sean negociables, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante porque ahí aparecen efectos como el efecto bola de nieve, y es que yo tengo un aumento salarial, pero lo absorbo. ¿Por qué? Porque yo tengo un endeudamiento que crece y crece y crece como una bola de nieve cuando voy bajando por la montaña. Entonces yo lo que digo es, no, pero tengo más salario, tengo cómo pagar.
pero como yo sigo utilizando la tarjeta siempre, entonces ya hice una compra y otra y otra y otra y otra, entonces ya no tengo una sola cuota, tengo 5, 6, 7 o 10 cuotas y todas las tengo que empezar a pagar mínimo mínimo en el mes subsiguiente. Entonces, esa acumulación empieza a hacer que el aumento que nosotros vimos que era bueno, lo absorban esas cuotas, los absorban esas cuotas de manejo y empecemos a tener problemas, ¿cierto? Entonces, el uso del crédito es bueno para vivir y para planificar planes a futuro e inversiones exitosas. Pero cuando a mí el crédito se me vuelve una herramienta de sobrevivencia, ahí es cuando empiezo a tener problemas. Cuando yo tengo que ir a pagar mi mercado con tarjeta de crédito, algo no está bien en mi flujo de caja. Cuando yo regularmente los gastos que hago de manera normal los pago de manera financiada, pues el tema es complejo. Yo no les estoy diciendo que una especialización, una maestría o un doctorado lo tengan que pagar en efectivo, no, porque pues es muy difícil de hacer. Pero sí hay gastos pequeños que yo debería tener cubiertos. La gasolina de mi vehículo, los transportes del mes, tener cubierto el tema de la alimentación y tener cubierto y en claro todos esos gastos que tengo todos los meses y no esperar a que aparezcan a ver de dónde pago. El famoso Dios proveerá es un enemigo del bolsillo terrible y hace que ese Dios proveerá aumente una cuota más otra, más otra, más otra. Entonces la bolita que era así se me vuelve una bola así, da vuelta más rápido, entonces más rápido acaba mi salario, ¿cierto? Y aquí es donde aparece el famoso costo de oportunidad. Y es que yo puedo tener un ahorro y si veo que las tasas van a subir, que es algo de lo que parece que está el otro año, pues yo miro, si el ahorro no me está pagando tanto y estoy pagando mucho en la tarjeta, pues mejor pago la tarjeta, subsano ese inconveniente y con lo que libero de la cuota de la tarjeta más lo que venía ahorrando, pues puedo fortalecer mi ahorro. Así elimino un costo financiero, vuelvo y lleno mi fondo de emergencia, que es un concepto que hemos hablado varias veces, ¿cierto? Entonces el ahorro es una oportunidad de invertir. Mucha gente ahora invierte en plataformas digitales o están las famosas cuentas. El Banco de Occidente tiene la cuenta Cubo, la cuenta NUC, la cuenta de Lulo, la cuenta de Rappi. Todas esas cuentas me ayudan de pronto a tener algún tipo de ahorro, sí, pero tienen muchos gastos asociados, ¿cierto? Aquí aparece una buena opción y no porque nos hayan dado el espacio, pero Fonsecosud sí tiene ahorros a buena tasa, ahorros que no tienen gastos ocultos y ahorros que sí me permiten hacer una planificación y que mi ahorro se vuelva una inversión a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, no esperemos a que la tranquilidad que tenemos nos la roben nuestras deudas, sino tratemos las deudas de la mejor manera posible para que podamos así responder de manera eficiente, ser objetivos con la manera en que lo hacemos y poder atender rápidamente. No esperemos a que lleguemos al punto de que tenga que priorizar mis deudas. No, es que no me alcanza para pagar las dos, ¿cuál pago primero? O a pagar un mes una y un mes otra, un mes una y un mes otra, porque lo que estoy haciendo es pagar intereses y de pronto tener el riesgo de reportes y demás, ¿cierto? La idea de todo esto es que haya una reorganización interna, que seamos conscientes de todos los gastos que nosotros hacemos y que eso lo volvamos un presupuesto, organicemos la casa como dicen los papás y de esa manera recuperemos la liquidez. Cualquier actividad, cualquier persona, cualquier empresa del mundo sin dinero, le es muy difícil hacer una actividad ordinaria. Yo no digo que el dinero sea el condicional más grande para hacer algo, pero sí influye muchas veces de manera importante en algún proyecto que tengamos. Entonces es muy importante prestarle cuidado a este tipo de acciones que son sencillas, sí, que son aburridas también les compro que son aburridas, pero cuando nosotros empezamos a ver que ahorramos y pasa un tiempo, ese esfuerzo ya dio frutos, empiezo a hacerlo con gusto y empiezo a ver cómo ahorro más para tener más. Y ese ahorro cuando se me vuelve una inversión y la inversión la tengo en interés compuesto, pues mucho mejor porque mi esfuerzo además está siendo premiado con intereses y ahí es cuando empieza a ser bonito el ejercicio y muchos de esos ejercicios se los invita a hacer Fonsecosud. Entonces, miren el portafolio que tienen de ahorros, miren la herramienta que les da el fondo y empiecen a planificar no solo sus gastos, sino también su ahorro, no solo su ahorro, sino también su inversión y verán que de una manera más rápida,
se sale del endeudamiento, se empieza a generar fuentes alternativas de ingreso, ¿por qué no? Y empezamos a planificar y a mejorar de mejor manera nuestro flujo. No esperemos a que haya un punto de quiebre en el que yo tenga que sentarme a decir, ¿por qué hice lo que hice? Ahora, ¿qué voy a hacer? Uno puede todos los días pensar por qué hice lo que hice y empezar de la mejor manera posible a organizar. El punto de quiebre no es la solución para poder tomar decisiones. Entonces, aquí aparecen todas las cosas que hablamos siempre y que a veces no hacemos juiciosamente. Entonces, hay que ser muy estratégicos si nos vamos a sentar a hacer el presupuesto del otro año, ¿cierto? Muchas personas, para no casarse con un solo escenario, hay una herramienta en Excel o uno mismo la puede hacer en 3 hojitas diferentes y se llama crear un presupuesto por escenarios, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando ustedes están en su empresa les dicen, no, este es el escenario normal, este es el escenario pesimista y este es el escenario optimista. Nosotros también podríamos trabajar de esa manera. Si no sabemos cuánto va a subir nuestro salario, pues puedo hacer un escenario pesimista, optimista y un escenario normal y empiezo a mirar y a proyectar qué puedo hacer, ¿cierto? Es muy importante que esos ahorros, como les decía, se puedan volver ingresos para que yo no solo cuente con mi ingreso salarial, sino empiece a tener otras fuentes de ingreso. Y también es muy importante que identifiquemos todos los gastos, ¿cierto? Hay gastos que no podemos negociar, los descuentos de salud, pensión y demás descuentos que nos hagan por ley. Los gastos del fondo de empleados, pues ya sabemos que adquirimos compromisos que van a salir de nuestro salario, tengámoslos en el presupuesto. Y empecemos a revisar todos esos gastos fijos. A veces yo veo mucha gente que tiene Spotify, tiene YouTube Premium y uno les pregunta, ¿te gusta la música? No, la verdad casi nunca escucho. ¿Para qué tienes 2 plataformas que no usas? Porque es chévere, de vez en cuando veo un video. Entonces, no, si de vez en cuando ves un video, pues busca una mejor manera de verlo. Mira de qué manera puedes mejorar el uso de pronto con usos compartidos y demás, y aprovecha ese recurso que estás llevando allí de pronto para no utilizarlo y vuélvelo un recurso productivo vía ahorro, ¿cierto? Es muy importante que todos esos gastos básicos o gastos fijos que tenemos, todos los gastos del hogar los proyectemos de la mejor manera y con los escenarios, ¿cierto? Hay presupuestos que se hacen con la inflación. Ahorita mucha gente está diciendo que si el salario mínimo sube mucho, ¿qué va a pasar? Que las tasas del Banco de la República van a subir, que la inflación va a volver a llegar y el Banco de la República como rector de la inflación en Colombia lo que tendría que hacer en un patrimonio así es subir las tasas de crédito para que no sea tan fácil el dinero y la gente no se siga endeudando como de pronto lo puede estar haciendo en este momento, ¿cierto? Entonces, si yo no hago un presupuesto que tenga en cuenta todo eso, que a veces uno dice, pero eso no va a pasar, pero pasa, eso no me afecta a mí, sino a mi empresa, pero resulta que a mí también me afecta, pues ahí es donde empiezo a tener problemas, ¿cierto? Y todos los presupuestos generalmente se deben hacer con un tema, ustedes ven y cualquier persona de obra cuando les va a hacer algo dice, y tanta plata para imprevistos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, voy a dejar 100,000 o 200,000 pesos para los imprevistos del hogar? Los que tenemos hijos sabemos que cualquier antojo de ellos es un imprevisto. Los que tenemos mascotas sabemos que la enfermedad de una mascota también es un imprevisto. Más todo lo que puede llegar a pasar con tu carro, tu cicla o cualquier medio de locomoción que tengas, que te va a exigir periódicamente un mantenimiento. Pero como yo soy así como los caballitos y solo miro lo que me toca y nunca miro más allá y nunca me proyecto, pues lo que pasa es que en el momento que eso llegue, empiezo a tener problemas. Entonces, si yo desde el principio ahorro, tengo un colchoncito financiero y ahorro 300,000 pesos mensuales, en el momento que tenga que hacer un gasto extra, podría recurrir allí a costo cero. ¿Van a bajar mis rendimientos? Sí, claro. ¿Voy a tener una mejor manera de manejar la situación? También, ¿cierto? Y recuerden que todos esos endeudamientos, todos esos movimientos en cuenta y demás, para temas como la declaración de renta empiezan a pesar. Este año nosotros le ayudamos a muchos de nuestros clientes con su declaración de renta de empresas o de personas y sobre todo en las empresas, en las personas, empezaron a cambiar muchos temas de topes en las declaraciones de renta. Y mucha gente nos ha buscado decirnos, mire, yo no sabía que tenía que declarar, pero me llegó un correo de la DIAN, ¿cómo hacemos? Y empiezan a pagar por un desconocimiento
se empieza a pagar unas multas y demás. Entonces es muy bueno que ustedes tengan en cuenta eso en el momento de alistar su presupuesto y de cualquier manera ustedes puedan organizarlo. Nosotros tenemos una manera de hacer un presupuesto sencillo, ¿cierto? Para controlar los gastos y para administrar el nivel de riesgo que da el uso del dinero. Si ustedes quieren, más adelante vamos a poner nuestras redes sociales, envíenos un mensaje al DM y con mucho gusto, como regalo de Navidad, les vamos a compartir un presupuesto básico para que sea el punto de partida en uno de los proyectos más importantes que va a haber el otro año, y es organizar y reestructurar las finanzas. Vean que en este presupuesto yo miro cuánto ingresa, cuánto gasto, cuánto invierto y cuánto ahorro. Aquí en esta imagen que ustedes ven ahí, hay una opción muy grande para invertir o ahorrar, pero la persona no lo hace, ¿cierto? Entonces a veces es esa persona que tiene un buen saldo en el banco, en una cuenta de ahorros que no le da nada, o en una cuenta corriente que ni siquiera le paga un peso, y está perdiendo oportunidades. Yo no digo que todo sea una oportunidad y que tenemos que jalarle a todo, no. Uno debe conocer sus limitaciones y tiene que saber hasta dónde puede ir. Pero si hay la oportunidad de hacer un negocio, pues ahí hay que hacerlo y no hay que dudar de eso. Discúlpenme, no ante la garganta. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta el tema del presupuesto. Les repito nuevamente, si nos escriben presupuesto Fonsencosud en cualquiera de nuestras redes sociales, con mucho gusto les haremos llegar a vuelta de correo o respondiendo en un mensaje un formato muy sencillo en Excel que va a ser un primer acercamiento a esos escenarios o a esa planificación que se tiene que hacer más en esta época, que es época de reflexión y es época de muchos deseos de mejora para el otro año. Les queremos brindar una simple herramienta que les pueda ayudar en todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, cuando empiecen a hacer ese presupuesto, tal vez con la herramienta que les hacemos, nos alegraría mucho que lo pudieran hacer. Pues yo lo que les digo es apunten cada mes todo lo que gastan y todo lo que ingresa, ¿cierto? Entonces una vez dice, ay, pero me compré un dulce, un cigarrillo, eso no pasa nada. Pero cuando yo me doy cuenta de una semana cuántas veces fumo, si tengo estrés, yo no lo hago, pero he visto gente que fuma mucho. ¿Cuántas veces me paro a tomarme un tintico porque qué rico el tinto y a mí me encanta? ¿Cuántas veces voy y me compro un dulcecito o hago todos esos gastos hormiga de los que ya hablamos? Pues empezamos a tener problemas. Muchas veces cuando hago los gastos no tengo en cuenta todo, entonces tengan en cuenta que hay créditos como las hipotecas, los alquileres que tienen una cuota fija a través del tiempo y son fáciles de manejar, pero hay créditos como las tarjetas que pueden subir constantemente y empezamos allí a tener problemas. Entonces, todos esos gastos fijos que tenemos, como la hipoteca, el alquiler del departamento donde estamos, ¿cierto? Los servicios de streaming, de internet, los préstamos, las pólizas de seguro que mucha gente ahora tiene, que uno dice, seguros yo, no, pero muchas veces uno tiene su póliza esencial, uno tiene su póliza de salud, a veces su póliza odontológica. Entonces, esos son gastos fijos porque yo los tengo todos los meses, utilice o no el servicio. Entonces, mucha gente dice, pero ¿para qué tengo una póliza si no la uso? Pero en el momento que la pueda utilizar, pues la va a utilizar. Yo les cuento una anécdota. En COVID, un amigo dijo, yo le estoy pagando póliza al carro y no lo muevo, lo mejor que puedo hacer es no pagar eso mientras no lo mueva. Y como dicen, la ley de Murphy existe y él canceló su póliza y más o menos 2 o 3 meses después hicieron un arreglo en el conjunto donde él vivía, un tubo se rompió, cayó encima sobre el carro y le perforó el techo. Entonces, si él hubiera tenido su póliza, no hubiera tenido ningún problema. ¿Qué le toca hacer? Salir a cubrir ese imprevisto. Entonces, si yo no tengo un ahorro, qué difícil cubrir el imprevisto. Si me tengo que endeudar, otro gasto que no tenía en mi presupuesto, pero me toca hacerlo porque ya no puedo andar con un carro dañado y con un hueco en el techo. Entonces, todos esos gastos fijos como la hipoteca, el internet, los impuestos, los préstamos y seguros, siempre deben ir en el presupuesto y con las cuotas. Si sé que el otro mes sube el impuesto, si sé que el otro mes sube el seguro, pues de una vez proyecto eso, ¿cierto? Y hay gastos que aunque los hago todos los meses, pues pueden cambiar mucho. La luz, este mes va a subir mucho, porque si ustedes lo ven allá atrás está el arbolito y ese se tiene que prender temprano, porque si no, mi hija se pone brava.
El agua, uno normalmente en diciembre saca cosas, saca ropa, mire, mejor lavemos, hagamos, hay que empezar el año con todo limpio y hay un exceso. Me van a subir el sueldo y entonces yo quiero tener más datos y más gigas y a mí me encanta ver fútbol en el celular, entonces mejor yo aumento mi plan. Entonces esos gastos empiezan a variar y siempre varían hacia arriba y difícilmente varían hacia abajo. La alimentación empieza a subir. Recuerden que la alimentación no es algo que suba con el salario una vez al año, eso es constantemente. Y es algo que no podemos negociar, o sea, nosotros no podemos decir, no, mejor hoy no como porque es que está muy caro, no. Es algo que tenemos que planear y planificar. El transporte igual, para las personas que van a su oficina diaria, pues es necesario tener cómo moverse y tener un medio que sea accesible, tener un medio que me permita cumplir con mis compromisos. Entonces, ese tema es muy importante, ¿cierto? Los servicios contratados, entonces ahí uno habla, no, yo ya presupuesté agua, luz y teléfono, y donde dejas el celular, y donde dejas muchos gastos que no se tienen en cuenta, la cuota de administración del conjunto, si es el conjunto residencial, la cuota de seguro del carro, la cuota del seguro de la casa, el crédito odontológico, la póliza exequial que le paga uno a muchos miembros de su familia, todo eso empieza a contar. Entonces, si esos servicios contratados no los tengo en cuenta, pues empiezo a tener problemas. Y hay algo muy importante que se ha dicho en muchas charlas y lo decimos nuevamente acá, hay que tener un fondo de emergencia, un fondo de imprevistos. Todos los meses del salario y de los ingresos que ustedes tengan, saquen parte de ese salario y déjenlo en una cuenta. Lo ideal es que ese fondo de imprevistos cubra 2 o 3 meses de sus gastos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde llega una incapacidad, pues ahí tengo mi fondo, entonces puedo cubrir, porque a veces con las incapacidades mi ingreso baja. Tuve algo de improviso, vuelvo, insisto, que puede ser tan insistente, pero pues yo tengo mascotas, un gasto de una mascota, un gasto del vehículo, un gasto de un familiar, el poder apoyar a un amigo, pues si tenemos algo de planificación, si tenemos ese fondo y podemos ayudarle a alguien, pues tal vez no hizo la planificación que nosotros hicimos. Y si la facilidad existe, eso es algo que es gratificante y eso es algo que cuando lo hago y lo puedo hacer con gusto, es algo que llena el alma y se puede hacer con una planificación. Pero no puede ser que yo esté esperando mi salario a ver qué alcanzo a pagar, porque es que yo ya sé que me gano 1 millón, pero me gasto 1,5, entonces voy a mirar quién no he pagado hace 2 meses y lo pago, y lo que pagué el mes pasado, mejor lo pago el otro mes o lo pago en 2 meses. Ahí es cuando empieza a ver el real problema en los flujos de caja y ahí es cuando me doy cuenta que el presupuesto lo debía haber hecho con tiempo y lo debía haber hecho con la verdad. Uno nunca se puede decir mentiras ni a uno mismo, ni a un cura, ni a un contador, ni a un médico, porque si los engaña es engañarse uno mismo y partir de hechos que no son reales y empezar a complicar la toma de decisiones. Entonces, si van a utilizar el formato o si tienen un formato, háganlo realidad y tengan en cuenta estos sencillos consejos que les estamos dando, ¿cierto? Recuerden que durante varios espacios de la charla les he hablado del ahorro. Ese ahorro se puede volver una inversión, ¿cierto? Invertir también es una decisión y puede ser una de las expectativas que pueden trazarse para el otro año. Recuerden que el precio del dinero cuando la inflación sube, entonces yo con lo mismo puedo comprar menos cosas. Entonces la inflación se vuelve un enemigo del dinero que yo tengo quieto allá en una cuenta, porque es que yo para qué me arriesgo, lo seguro es dejarla ahí en la cuenta, pero cuando la va a sacar me cobran el 4 por mil, todos los meses me cobran la cuota de manejo y yo metí 10 millones allá y cuando los voy a retirar resulta que tengo 9,9 millones, porque todos esos gastos no los vi. Y cuando voy a pagar lo que iba a comprar en 10 millones el año pasado, pues ya este año vale más. Entonces la inflación versus el dinero quieto ahí es algo que hay que mirar, porque si el dinero se mueve y renta, me ayuda, pero si el dinero lo dejo quieto por estar tranquilo, a veces lo que hago es perder, ¿cierto? ¿Qué es importante cuando ustedes hagan temas de inversión? Y si esa es una de las cosas que van a hacer el otro año, aquí estamos para apoyarlos, que conozcan muy bien su perfil de riesgo. Yo conozco gente que dice, no, lo único es que mi plata rente y yo me arriesgo y le hago a lo que sea, y uno los ve y empiezan a entrar a todos esos gurús de crédito que hay, de inversiones que hay por internet, que hablan muy bonito y a veces no le dan a uno la información completa, no le dicen a uno que conozca el perfil del riesgo, no le dicen a uno, oye, ¿usted es arriesgado o no es arriesgado? ¿Usted está dispuesto a perder parte de su inversión para saber que la va a ganar más adelante?
o usted apenas pierda va a traer la plata de vuelta. Entonces invertí 10 millones, perdí 300.000, entonces mejor me traigo uno de 700 para no perder más, o de pronto si me aguanto un año o 2 años y veo que esos 300 vuelven y además vuelven con intereses. Para eso es muy importante conocer mi perfil de riesgo, saber qué tan arriesgado soy. Para eso también hay algo muy importante, es el concepto de diversificar. Si yo tengo dinero y lo voy a ahorrar, pues yo no lo meto todo ni en el mismo banco ni en la misma cuenta. Ahorita hay infinidad de opciones para poder hacer buenos procesos de inversión, ¿cierto? Mucha gente está invirtiendo en startups, perdón. Mucha gente está creando sus propios procesos de emprendimiento, ¿cierto? Mucha gente está buscando cómo todos esos apps o medios digitales son una herramienta que facilita hacerlo. Entonces, lo que yo les digo es, si tienen dinero, pues yo no estoy diciendo tampoco que inviertan en 50 cosas diferentes, porque pues es una locura. Pero busquen 2, 3, 4, máximo 5, que les puedan buscar un buen enfoque y que esa diversificación sea mucho más efectiva, ¿cierto? Y lo más importante es, cuando yo voy a invertir, yo necesito un horizonte de inversión. ¿Qué es un horizonte de inversión? Es muy sencillo saber hasta cuándo yo puedo tener ese dinero, ¿cierto? Entonces, si mi horizonte de inversión es hacer una maestría o un doctorado, pues yo ya sé que tengo que ahorrar unos 3 o 4 años porque yo no puedo en 3 meses ir a decir, bueno, ya ahorré 1.000.000 de pesos, entonces venga a ver y yo me endeudo en los otros 29 y pago la especialización. No. Pero si yo sé que hago un ejercicio juicioso, que aprieto tuercas, que me llegan mis intereses de cesantías y los tomo, que me llegan mis primas y las tomo y que muchas cosas llegan, pues a la postre de 12 o 18 meses ya puedo tener un capital más grande que me permita a mí apalancar de manera más efectiva mis proyectos. Entonces ese horizonte de inversión es muy importante, ¿cierto? Proyectarlo con juicio y saber hasta dónde puedo llegar yo. Porque a veces mucha gente dice, no, voy a ahorrar y que pase lo que pase, y no los ve a los 6 meses, ya no les da, tienen dinero ahorrado, pero están muy endeudados, entonces terminan sacándolo para pagar las deudas. Seamos realistas cuando hagamos una inversión, ¿cierto? Y la idea es hacer estrategia. La idea es conocer en dónde voy a invertir, no lo hagan por moda. Cuando salieron las cuentas de los apps, mucha gente metió dinero en esa cuenta. ¿Que son malos productos? No, yo no les estoy diciendo eso, pero a través del tiempo el superproducto que me ofrecieron empezó a perder condiciones y empezó a perder calidad y yo seguí allí porque yo sabía que eso era fijo. Nadie perdió, pero sí dejó de ganar. Nadie está diciendo que sean malos, pero pues pueden ver mejores las opciones. Y si empiezan o se deciden a invertir, es muy bueno que siempre estén supervisando, ¿cierto? La idea es que esas inversiones y esos ahorros se vuelvan dinero que trabaje para mí, ¿cierto? Aparece el famoso concepto de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es que yo, si tengo ahorrados, no sé, 100 millones de pesos en un banco, yo aquí sentado todos los días sé que el banco me va a pagar algo. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Me va a servir? No lo sé. ¿El banco me va a pagar mensualmente intereses? No, de pronto me los paga semestrales o anuales, pero yo ya sé que estoy haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo me está dando algún retorno, algunos réditos, ¿cierto? Y pues lo que pasa es que el dinero no invertido pierde su valor. ¿Por qué? Porque como les decía, si yo espero 2 años para reunir 10 millones y comprar lo que quiero comprar, pues en 2 años ya no va a valer 10, va a valer 12. Entonces ahí es donde de pronto uno dice, bueno, me meto en un crédito para no tener que esperar tanto tiempo, pero busco buenas opciones. Y este es un momento muy bueno para endeudarse. Yo no les digo que siempre sea bueno para endeudarse. Lo que les digo es que dependiendo del aumento del salario mínimo y dependiendo de muchas variables que se están moviendo mucho en la economía del país, el Banco de la República anuncia posibles aumentos de tasa. Entonces esos posibles aumentos de tasa son importantes y son factores claves para que ustedes puedan organizar sus finanzas, pagar menos y obtener recursos que les den liquidez. Entonces, pueden cumplir su proyecto, se endeudan de una manera más económica y vuelven más amable su flujo de caja. Son decisiones inteligentes, son estrategias que les invitamos a que tengan, ¿cierto? No siempre la cuenta, no tengo nada y no me gusta hablar de marcas, pero a veces le dicen a uno, abre la cuenta de ahorros de Rappi y métase con la tarjeta de Rappi que le pagan más. Pero lo que pasa es que uno no sabe que la tarjeta viene con costos ocultos y que esos costos ocultos hacen que lo que gane aquí no sea tanto, ¿cierto? No digo que sea un mal producto, pero tiene unas características especiales que ustedes tienen que conocer.
Y es que si yo no compro tanto al mes, entonces me pueden hacer un cobro adicional. Que si yo no hago una serie de acciones, puede que ya no me paguen lo que me están diciendo. Entonces es muy importante conocer y estar en el sitio que les dé tranquilidad. La inversión no tiene que ser un problema, tiene que ser una herramienta adicional para que ustedes transiten hacia la tan anhelada paz financiera, hacia esa libertad financiera en la que yo, trabajando o sin trabajar, tengo ingresos y esos ingresos me ayudan a cumplir mis sueños, ¿cierto? Y llegamos a una decisión muy importante en esta época: vacaciones en diciembre y en enero. A veces en diciembre las vacaciones son una dicha, pero las post-vacaciones se vuelven un estrés. ¿Por qué me gasté esto? ¿Por qué no planifiqué? ¿Yo por qué fui y compré todo con tarjeta sabiendo que puedo tener créditos más baratos? Pues lo que pasa es que cuando sean tan impulsivos en este tipo de decisiones, busquen cómo cancelar de pronto esa cuota de tarjeta de crédito con una compra de cartera, por ejemplo, que les dé Cencosud o les dé a alguien que tenga una cuota más amable, ¿cierto? El problema no es salir a vacaciones y disfrutar. El problema es que a veces no escogemos las fuentes de financiación adecuadas y lo que hacemos es que encarecemos nuestra experiencia. Dicen que las experiencias y los recuerdos valen oro, pero también valen pesos y se traducen en intereses en las tarjetas y en los créditos. Entonces, ¿se pueden tener muy buenos recuerdos? Sí. ¿Se puede compartir con muchas personas? Sí, claro, pero también tengo que yo tener la manera de planificar mis vacaciones para que el descanso de hoy no sea, no sea el estrés de mañana, ¿cierto? Y acuérdense que es que ustedes hoy pagan sus vacaciones, pero van a durar mucho tiempo pagando a través del tiempo. Y además recuerden que muchas veces cuando yo salgo de vacaciones, mi empleador me dice, bueno, como usted vuelve hasta el otro año, le pago esta quincena, le pago sus vacaciones y le anticipo algunos días del otro año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llego a recibir mi sueldo el 15 o mi sueldo el 30, pues no me va a llegar mi sueldo completo por más que aumento que tenga. Porque yo decidí quedarme hasta el puente de Reyes, entonces yo voy a volver a entrar a trabajar el 12 o el 13 del mes. Entonces, si ya es un salario mensual, yo ya no voy a recibir 30, recibo 17 días, porque resulta que en diciembre yo vi mi cuenta llena, pero es que yo no sabía que me están pagando 12 días de este año. Entonces, ¿qué pasa? Que los gastos sí no paran y que yo no anticipé esos gastos, entonces empiezo a tener problemas. Entonces, ¿que es muy rico salir de vacaciones? Sí. ¿Que es muy bueno en estas épocas compartir con personas? Claro, pero no dejemos que eso se nos vuelva un problema más adelante. Entonces, lo que les digo es, planifiquemos y sepamos cuál es nuestro patrimonio real, cuáles son nuestras fuentes de financiamiento y con qué puedo contar yo para poder, para poder tener un tema mucho más organizado, ¿cierto? Entonces, mi patrimonio lo construyo, patrimonio es todo lo que yo tengo y es mío. Cuando yo tengo una casa de 200 millones, pero en el banco debo 220, pues lo que tengo es una deuda la tenaz y una expectativa de tener casa algún día. Pero cuando yo empiezo a hacer planificación y digo, oye, con la prima voy a pagar, con los intereses de cesantías voy a hacer abonos y con cualquier ingreso extra que tenga lo voy a llevar allí, pues lo que pasa es que yo empiezo a pagar mi deuda, mi casa empieza a valorizarse a través del tiempo y ahí sí construyo patrimonio. Porque si mi casa vale los mismos 200, pero ya al banco solo le debo 100, pues ya la mitad de la casa es mía, ya tengo un patrimonio. ¿Cómo se logra eso? Con una estructura y un orden. Entre menos desorden tenga yo en mi flujo de caja, mucho más voy a poder pagar mis deudas de manera más rápida y ser más efectivo en el uso de los recursos, ¿cierto? Otra cosa muy importante, hay que proteger el ingreso. ¿Cómo lo puedo proteger? Dejándolo en cuentas que aunque sea me paguen un interés y cuando yo pague el famoso 4 por mil, pues aunque sea yo me gané 10,000 pesos, tuve que pagar 9,000 pesos de 4 por mil, aunque sea me gané 1,000 pesos, o aunque sea me gané los mismos 9,000, el 4 por mil no me afecta. Y sí se vuelve un beneficio para mí porque la mitad de ese 4 por mil lo pago, lo puedo deducir en mi declaración de renta. Entonces, proteger el ingreso es llevarlo a sitios seguros. No especulen ni esperen que la supercuenta les llene sus bolsillos en poco tiempo. Y algo muy importante, que es lo que estamos haciendo aquí, a lo que le apostamos y le agradecemos mucho a Fonseca que nos dé estos espacios, es invertir tiempo y dinero, si se quiere, en temas de educación financiera, pero sobre todo invertir de manera real tiempo e interés en esto.
porque es que muchas veces uno dice, bueno, sí, voy a escuchar, voy a mirar, pero cuando uno les dice, oiga, haga un presupuesto, siéntese, haga su flujo de caja, pues lo que pasa es que no existe el tiempo ni la voluntad, y lo que pasa es que esa educación financiera entra por aquí y sale por aquí, como dicen los papás, y ese valor agregado que de pronto nosotros y Fonsencosud le quiere dar a ustedes con todos estos espacios, pues empieza a perderse un poco y a desvirtuarse un poco. Es muy importante entonces que se organicen, que protejan su ingreso y que trabajen mucho en el tema de educación financiera. Esos son factores claves. Esto es básicamente lo que les queríamos compartir. Traté de no pasarme del tiempo que nos dan para este espacio. Esperamos que sean temas de provecho para ustedes. Empezamos que este cierre de año lo hagan con responsabilidad, lo hagan con credibilidad y lo hagan con mucha convicción, ¿cierto? Para que ustedes y sus familias puedan empezar un 2026 mucho más organizado, mucho más tranquilo, y recuerden que es que la tranquilidad financiera se construye paso a paso y paso a paso vamos adquiriendo más y mejores condiciones y una mejor salud financiera. Esto no es algo que yo logre simplemente haciendo un cuadro de Excel y el otro mes ya me cuadré, no. Esto es un proceso de convicción, esto es un proceso de constancia y esto es un proceso de educarnos y de analizar todas las opciones que tenemos. Entonces, como les digo, aquí en pantalla están nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Si en cualquiera de esas redes sociales nos siguen y nos comentan la palabra presupuesto Fonsencosud, esperen a vuelta de correo o a vuelta de mensaje un cuadro en Excel, que es una manera de empezar a hacer un presupuesto preliminar del otro año, y para muchas personas es un descubrir cuánto me estoy gastando y por qué la plata no me alcanza. Para otras es una mejor manera de organizar. Entonces no pierdan la oportunidad, síganos en nuestras redes sociales, nosotros constantemente estamos dando noticias de actualización y no pierdan la oportunidad porque ahorita empieza el tema de la reforma tributaria, saber en cuánto sube el salario, saber en cuánto está la inflación, y tratamos de explicarles de la manera más sencilla posible cómo les puede afectar, y esperamos que ese tipo de información sea valioso para ustedes en toda su toma de decisiones. Entonces, creo no, es la última charla del año. Agradecerles a ustedes la compañía en las charlas, desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz año, que este haya sido un año de muchas victorias y muchos aprendizajes, y que este 2026, con juicio, con estrategia y con mucha sagacidad, pueda ser un año mucho mejor para todos nosotros, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal y sobre todo desde el punto de vista financiero. El dinero no da tranquilidad, pero sí es una herramienta que nos ayuda a nosotros a cumplir nuestros sueños más rápido. Y cuando estamos donde queremos estar y con quien queremos estar, esa tranquilidad vale oro. Entonces yo los invito a que analicen, a que esta es una época de esparcimiento, sí, pero también de recogimiento, de pensar, de analizar y de proyectar a futuro. Esperamos que esto sea absolutamente de su agrado, que haya sido absolutamente útil. Los esperamos en nuestras redes sociales. Está abierto el tema a cualquier persona que nos escriba la palabra presupuesto. Que tengan unas felices fiestas. Muchas gracias nuevamente a Fonsencosud y esperamos vernos en otra oportunidad para seguirles compartiendo cada vez más la importancia de ahorrar, la importancia de crecer financieramente, la importancia de educarse financieramente y la importancia de tomar decisiones desde el punto de vista financiero absolutamente informadas. No siendo más, les agradezco mucho el espacio, esperamos que haya sido de gran provecho para ustedes y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.